Ave María Purísima. Ahora vamos a ver la vida de la Madre Sor Mercedes de Jesús Ejido Izquierdo. Es la última venerable que vamos a ver en esta semilla de fecundidad que vimos concepcionista para terminar con este capítulo. Esta monjita, su vida es muy admirable, ¿verdad? Porque Dios le va a pedir que volvamos a las fuentes, a las concepcionistas, y nos va a dar la manera de cómo realizarlo. Vamos a saborear tú y yo esta vida de esta monjita maravillosa, muy actual, una santa muy actual, porque muere en el 2004, entonces no tiene muchos años de haber fallecido. Es una de las santas de nuestros tiempos que está en ese proceso para ser canonizada. Ahorita es sierva de Dios, pero ya iremos viendo su vida. Nace en Salamanca el 29 de marzo de 1935. Era la sexta de 9 hermanos. Toda su infancia transcurre en un ambiente profundamente cristiano que marcó su espíritu. De su madre aprendió a conocer la existencia de Dios. Fue creciendo interiormente y sintió la presencia de Jesús, su ternura, su amor, que llenaba su pequeño ser hasta desbordar, por lo que solo encontraba gusto en oír hablar de Dios. La inocencia de su vida le facilita percibir a Dios con nitidez en todo cuanto le sucedía. Por las consecuencias de la guerra civil es internada con una hermana en un colegio. Allí las fuerzas superiores internas que movían sus actos en la edad infantil era la de Dios, solo Dios. Agradeció siempre al Señor y el colegio que le regaló, donde podía comulgar diario, y que el ambiente de piedad que había allí le mantuvo unida a él. Era muy brillante, por lo que avanzó más grados de que a sus 11 años estaba en el grupo de las que tenían 14, y además era la primera en clase. Esto ocasionó envidia en las otras, dándole una vida hostil donde se sentía muy sola. Fue su primera experiencia en su vida de los afectos de la vanidad, envidia o ambición, que llenó su alma de amargura al comprobar que existían entre las niñas. Este proceso no logró sacarla de la estabilidad con Dios, ya que estaba tan acostumbrada a la bondad y al amor del Señor. La educación tan cristiana, la frecuencia de los sacramentos, el fervor de las hermanas que se respiraba junto con sus ejemplos, hicieron crecer la suavidad de espíritu de Dios en su corazón, haciéndola cada vez más sensible a la vida interior que la regocijaba. Su amor a la Virgen Inmaculada iba creciendo en ella. A ella le pidió fuese su madre. Allí experimentó su presencia maternal, quedando interiormente consolada de la ausencia de su madre carnal. Esta es la primera vez que experimenta cómo es María y su intercesión maternal. A los 8 años sintió el llamado a la vida religiosa y misionera y se comenzó a preparar después del recreo sus pláticas, lo que habría que predicar a los negritos, hablándoles de la grandeza de Dios y de nuestra pequeñez. Dios ya iba fecundando en su alma lo que ella daría a la iglesia más tarde, en el monacato, atraer a los hombres al conocimiento y amor del Padre. A los 13 años empieza a enfriarse su vida espiritual, arrastrada por una amiga que lo era poco de Dios. Pero la gracia divina y su misericordia tocó su corazón gracias a la predicación de unos padres redentoristas. Volvió al Señor después de una confesión sincera y se entregó de lleno a la penitencia, por lo que estuvo 3 días en verano sin tomar agua. Iba a la capilla a rezar de altar en altar, practicando las virtudes. Afianzó su vocación sintiendo atracción por Dios y por la virginidad. Cuando fue la toma de hábito de su hermana mayor con las monjas concepcionistas, le invitaba a una hermana a que siguiese el camino de sus 2 hermanas monjas y Mercedes respondió: «Yo seré misionera», a lo que la madre contestó: «Vente con nosotras, desde aquí puedes ser misionera». Y ella, reflexionando sobre esta frase, decía en su interior: «Si lo importante es salvar almas, ¿no querría Dios que lo hiciese desde el monasterio?». Con esto decidió ser monja de clausura. Pensó en la clausura y le gustó mucho el misterio que encierra. Le atraía fuertemente esta vida escondida a los aplausos y satisfacciones del mundo, inmolada totalmente sin ninguna recompensa en esta vida que estimulase a la naturaleza humana, donde solo se vive de fe con Dios. En correspondencia con su amor a Dios desde su postulantado, evitaba las más leves imperfecciones, obrando con pureza de intención. En el noviciado vivió ejercitándose en todas las virtudes propias de la vida monástica.
Su vida se desenvolvió buscando agradar a Dios en espíritu de humildad, silencio y amor a la cruz. El Espíritu de Dios la impulsó a la mortificación de sentidos y pasiones, y así con esta disposición aceptaba la voluntad de Dios. El 20 de enero de 1964 fue trasladada por la Federación al monasterio de San Juan para apoyar. Por sus virtudes y ejemplaridad de vida fue elegida abadesa el 23 de enero de 1970. Al no tener la edad canónica suficiente, fue necesario pedir dispensa en Roma, cuya afirmación vino el 12 de marzo de dicho año. Este cargo lo desempeñó con entrega incansable a su comunidad y orden. Debido al deterioro del monasterio, se tuvo que edificar otro monasterio cerca del antiguo, en donde se trasladó la comunidad el 19 de marzo de 1973, llamándole de la Inmaculada y Santa Beatriz de Silva. Dios le colmó de muchas gracias espirituales como preparación a la misión que le iba a encomendar. Ella, sin embargo, echaba de menos la espiritualidad propia de la orden, y es cuando comenzará su obra. A raíz del conocimiento de cómo el Padre ama, cómo redime el Hijo y cómo santifica el Espíritu Santo, sucedió que desempolvó el carisma de nuestra Santa Fundadora, en el que fue caminando en el trabajo de la santidad, edificando a su comunidad. Movida por el Espíritu Santo y por las directrices del Concilio Vaticano II sobre la adecuada renovación de la vida religiosa. Vuelta a las fuentes, había despertado con fuerza en su espíritu el deseo de fidelidad a la fundadora Beatriz de Silva, ya que la había fundado para el culto, amor y servicio a María Inmaculada. Desempolvó el carisma enterrado durante 5 siglos, después de 12 años de oración, trabajos y sufrimientos por seguir la vuelta a las fuentes o primigenia inspiración de la orden. El 25 de abril de 1981, con aprobación de la Santa Sede y acogidas por el obispo diocesano Monseñor Rafael Torija de la Fuente, se comenzaba en el monasterio de Alcázar de San Juan un experimento de vida monástica concepcionista fundamentada en la bula fundacional de la Orden Interuniversa. Fue este último paso de lo que el 8 de septiembre de 1996, Natividad de la Virgen María, sería una realidad. El decreto de aprobación a las enmiendas de las Constituciones Generales de la Orden, manteniéndose con ello miembro de la Orden de la Inmaculada Concepción, dando por bien empleados 27 años que había costado conseguirlo. Fiel seguidora de María Inmaculada e impulsora de la vuelta a las fuentes de la primigenia inspiración de la Orden, impulsó a sus hijas a una transformación en Cristo por María Inmaculada, para darles una fisonomía mariana. El medio propuesto por Madre Mercedes, representado y renovado al mismo tiempo el carisma de nuestra Santa Madre Fundadora Beatriz de Silva, para sembrar en la Iglesia y en el mundo la llamada a la santidad originaria, es la misma vida monástica, que en su visión se convierte en fuente fecunda de apostolado, cuando se vive con autenticidad, siendo precisamente lo que debe ser, lugar de silencio y paraíso donde se respira y se transpira para el mundo y la sociedad. Desde el comienzo de la Iglesia, la atmósfera de Dios. El alma de esta vida monástica soñaba reconstruida con esmero, experimentada con paciencia y con gran espíritu de penitencia. No es otro que la vida litúrgica y la acogida de la palabra divina. Bueno, en esta primera parte que estamos hablando sobre la madre, vamos viendo cómo Dios le hace el llamado, cómo la ilumina y la prepara para que pueda llevar a cabo este volver a las fuentes y vivir el carisma mariano inmaculista que la Virgen María le pide a nuestra Santa Madre hace muchos siglos, para que nosotros podamos continuar siendo fieles a este carisma y seguir ayudando a toda la Iglesia en las necesidades que tiene, volver sus ojos a Dios. Bueno, no te pierdas la segunda parte mañana. Dios te bendiga.